Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Iniciamos esta edición de domingo 22 de febrero de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Tenemos varias informaciones que entregarles. Vamos a partir de inmediato con la revisión de las noticias. Estos son los titulares del día. En medio de la crisis de las visas a 3 funcionarios chilenos, el presidente electo José Antonio Kast aceptó la invitación de Donald Trump a participar en la cumbre de Miami. Algunos de los temas que se abordarían en el encuentro son el crimen organizado, el terrorismo, la inmigración ilegal y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental. A 9 aumentaron las víctimas fatales del accidente y posterior explosión registrados el jueves en la comuna de Renca. Las víctimas fatales estaban ingresadas en la clínica Indisa, en el hospital Félix Bulnes y la Mutual de Seguridad. Con riesgo vital siguen otras 8 personas de los 12 pacientes hospitalizados. La guerra de Rusia en Ucrania cumple 4 años, un conflicto devastador para ambos países y que hasta ahora ha conocido más destrucción y derramamiento de sangre que de avances en los intentos de paz. Y ya no queda absolutamente nada, solo minutos para el inicio del Festival de Viña del Mar. La encargada de abrir el certamen es Gloria Estefan. La soprano chilena Verónica Villarruel va a presidir el jurado de la competencia internacional. Bien, vamos a partir de la revisión de las noticias con la información que ha marcado las últimas jornadas y que tiene que ver justamente con esta situación generada por el retiro de las visas a 3 funcionarios de nuestro país, funcionarios públicos. Hablamos, por ejemplo, del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. La Embajada de China en nuestro país cuestionó las sanciones aplicadas por Estados Unidos a estos 13 funcionarios de gobierno, entre los cuales se encuentra, como le señalaba, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. En concreto, el comunicado señala que Donald Trump vuelve a ponerse en posición de dominante en el hemisferio occidental y en contradicción de los intereses de los países de la región. Aseguran además que el proyecto de construir un cable submarino y que conectaría a Valparaíso con Hong Kong, está basado en las necesidades de ambas partes y fortalecería la capacidad de comunicaciones de Chile con su mayor socio comercial, que es China. Esto mientras continúan las reacciones en nuestro país, donde algunos parlamentarios levantan las alertas por una posible afectación en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La verdad es que con el presidente Trump nunca se sabe lo que pueda hacer. Pero aquí lo más importante es lo que ha dicho el presidente Kast, que él va a tomar una decisión una vez que asuma como primer mandatario y lo va a hacer pensando qué es lo que conviene a Chile. Además, durante esta jornada hubo algunas confirmaciones por parte de la oficina del presidente electo José Antonio Kast, y es que aceptó la invitación de Donald Trump de participar en la cumbre de Miami, a la que también asistirá, entre otros, los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele. En el encuentro, que está fijado para el próximo 7 de marzo, los temas a tratar serían el avance del crimen organizado y el terrorismo, la inmigración ilegal y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental. La participación del presidente Kast en la cumbre de Miami es una gran oportunidad para reunirse con los mandatarios de países que atraviesan amenazas similares a la nuestra, particularmente del crimen organizado. Reunirse con Ecuador, con Argentina, con mandatarios que tienen la determinación suficiente para enfrentar con todas las fuerzas de sus respectivos estados el crimen organizado va a ser fundamental. Lo mismo en el caso del anfitrión, que en este caso es Estados Unidos. Cambiemos de tema. Vamos a hablar del lamentable hecho ocurrido el día jueves y que lamentablemente en la jornada del día de hoy tuvo novedades para varias familias, para 3 específicamente, porque a 9 aumentaron la cifra de fallecidos producto del accidente ocurrido este día jueves, el pasado día jueves, en la comuna
de Renca, cuando un camión que transportaba gas sufrió entonces un accidente de tránsito y se produce una grave explosión. Se tratan de 13 personas, 2 hombres y una mujer que se mantenían en riesgo vital debido a las graves quemaduras tras este accidente. La Subsecretaría de Redes Asistenciales expresó sus condolencias a las familias e informó que hasta la fecha 12 personas permanecen hospitalizadas, de los cuales 8 de las cuales están en riesgo vital. Ya, esto es lo que vamos a hablar ahora. Para nada le gusta a muchos, sobre todo a los niños, niñas, adolescentes que van a comenzar las clases, claro, porque marzo está a la vuelta de la esquina. Y para los apoderados, bueno, tampoco les va a gustar esta noticia porque hay que comprar útiles escolares. ¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades al respecto? Lo vemos en el informe que preparó Vicente Muñoz. Como cada año con la vuelta a clases, las listas escolares piden un sinfín de materiales que a veces pueden reutilizarse, pero que casi siempre hay que comprar. Y son diversos los locales que ofrecen alternativas, razón por la que las autoridades entregaron recomendaciones y recordaron la normativa vigente respecto a útiles, textos y uniformes escolares y parvularios, en el marco del inicio del año académico, que será el día 4 de marzo. Es importante recordarle a las comunidades educativas que el cumplimiento de esta normativa tiene que ser aplicada, tiene que estar bien informada a la comunidad, a los padres, apoderados, tutores, en este caso tutores legales, para que así ningún niño vaya a ser discriminado por estas razones. Por lo mismo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, enfatizó en que no se pueden exigir marcas determinadas para la compra de útiles escolares y recalcó que las denuncias por este tipo de situaciones van a la baja. La normativa vigente establece que ningún establecimiento educacional puede exigir útiles o materiales específicos con marca a las familias. Se ha ido generando ya la costumbre, el cambio cultural vinculado a no exigir materiales con marca específica, ¿no? Por lo tanto, solamente los establecimientos pueden hacer recomendaciones genéricas y en algunos casos excepciones que están vinculados a razones de salud o alguna cosa muy específica desde el punto de vista pedagógico. Pero atención a esta información, porque si quiere ahorrar está la alternativa de usar los útiles que entrega Junaed para establecimientos públicos y subvencionados. Estos sets de útiles escolares son de muy buena calidad. Nosotros llamamos a la familia a que utilicen, pregunten en el establecimiento educativo si ya llegó o cuándo llega y así puede complementar la lista de útiles. También ya se encuentra funcionando el cotizador de útiles y uniformes escolares, una herramienta gratuita creada por el CERNAC para ver y comparar precios. Esta plataforma contempla más de 150.000 precios distribuidos a nivel nacional, considerando más de 1.600 comercios que nos han entregado su información a fin de que nosotros podamos disponibilizarla a la ciudadanía. Hemos hecho pack tipo de uniforme y de útiles y la variación de precio van desde el orden desde los 40.000 pesos hasta los 140.000 pesos. Sin embargo, la realidad no siempre es la misma para todos. En la región del Biobío, tras los devastadores incendios, la situación es diferente. Estamos trabajando fuertemente para que sea el 4 de marzo, tenemos que ver en 2 colegios particulares, porque hoy día estamos pidiendo y coordinando con el Servio subsidios de arriendo transitorio, sobre todo para poder apoyar a aquellas personas que están en albergue. Tenemos hoy día un colegio que está en albergue, pero esperamos nosotros la otra semana, ya el 28 de febrero, tener habilitados, ¿cierto?, los establecimientos respectivos. El día 16 de febrero ya comenzaron a salir distintos camiones a las zonas más extremas, también a la zona de incendio, que fue parte de las prioridades y los compromisos que tuvimos. Entonces ya estamos haciendo el proceso de entrega, estamos esperando de que también los colegios se puedan abrir y nos puedan recibir también los útiles escolares. Por tanto, lo masivo ya comenzó, pero también en el mes de marzo vamos a empezar a entregar y terminamos a finales de marzo, las primeras semanas de abril, la entrega a nivel nacional. Ya lo sabe, cada vez falta menos, por eso la recomendación a planificar bien las compras y, por supuesto, siempre preferir el comercio formal. Bien, ya ha llegado el momento de ir a la primera pausa en esta edición de CNN Prime. Quédese, porque seguimos con más informaciones a la vuelta. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y vamos a hablar de temas internacionales, de noticias internacionales. La próxima semana ya se cumplirían 4 años de la guerra
entre Rusia y Ucrania. Y es un conflicto que Rusia esperaba zanjar a los pocos días de haber iniciado. Sin embargo, y contrariamente a esos pronósticos, bueno, es que se ha transformado en la guerra más grande que ha tenido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según una investigación de un grupo de expertos citados por CNN en español, el Royal United Service Institute, cuando el Kremlin lanzó lo que denominó su operación militar especial, esperaba que sus fuerzas tomaran el control de Ucrania en tan solo 10 días. Hoy la solución parece depender de cuánto beneficia a la administración Trump y del cumplimiento de las demandas de Vladimir Putin. Aunque la cifra de muertos se mantiene guardada bajo llave, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que hay casi 1,2 millones de rusos fallecidos, a los que se sumarían entre 500.000 y 600.000 muertos ucranianos. En el tradicional Ángelus de los domingos, el Papa León XIV hizo un llamado a la paz en esa zona de Europa. Pasaron ya 4 años del inicio de la guerra contra Ucrania. Mi corazón da aún a la dramática situación que está bajo los ojos de todos. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántas vidas y familias rotas? ¿Cuánta destrucción? ¿Cuánto sufrimiento indecible? De verdad, toda guerra es una herida infligida a toda la familia humana. Deja tras de sí muerte, devastación y un camino de dolor que marca generaciones. La paz no puede ser postergada, es una exigencia urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables. Por ello, renuevo con fuerza mi llamamiento: que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue a un cese el fuego y se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz. Bueno, y en medio de estos 4 años de conmemoración, de estos 4 años de esta guerra, bueno, la violencia vuelve a instalarse en Ucrania, o a intensificarse más bien. En Leópolis, al oeste del país, una policía de 23 años murió y decenas de personas resultaron heridas tras explosiones con artefactos caseros que son investigadas como ataque terrorista. En paralelo, Rusia lanzó decenas de misiles y cientos de drones contra distintas regiones del país en una de las ofensivas más fuertes de las últimas semanas. Es, sin duda, un acto terrorista. Hay 15 personas que están recibiendo atención médica en este momento. Algunas de ellas se encuentran en estado crítico. Una funcionaria policial falleció y envió mis condolencias a sus familiares. La policía está trabajando en el lugar. En cuanto a los daños, muchas ventanas fueron destruidas por la explosión. La investigación está en curso y una vez que concluya, aclararemos todo. Vamos a ayudar a las personas. Fue una noche muy difícil. Y seguimos con noticias internacionales, pero esta vez nos vamos hacia Norteamérica y particularmente a Estados Unidos, porque siguen las reacciones luego que el presidente norteamericano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alza de impuestos del 10 al 15% del arancel global en un solo día. Bueno, esto tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que sentenciara que el gobierno había violado la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo. Nuevamente, no es correcto decir que lo que señaló la Corte Suprema es que el presidente no puede usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para hacer esto. El presidente cuenta con otras facultades y, como mencioné, los aranceles bajo la sección 232 y la sección 301 han resistido más de 4.000 demandas. Por lo tanto, el fallo fue muy acotado. Es interesante que la Corte Suprema haya dicho que el presidente no puede recaudar ni $1 mediante aranceles bajo esa ley, pero sí puede imponer un embargo total. Es decir, reafirmó su capacidad para bloquear el comercio, aunque no para cobrar
Por él, en ese marco específico, los ingresos por aranceles han ingresado al Tesoro, pero más importante aún, el objetivo final es reequilibrar el comercio y reducir los déficits. Hemos visto que el déficit del sector de bienes con nuestros socios comerciales cayó un 17%. El déficit bilateral con China también se ha reducido considerablemente. Y estamos observando billones de dólares en inversiones que regresan a Estados Unidos para construir sus fábricas, principalmente debido a los aranceles. Todo esto es una farsa. Hablan de petulancia. Era 10% hace 2 días, quizás 20% mañana. Esto es una locura. Está desorientado, como un boxeador aturdido que intenta golpear cualquier cosa, incluso sombras. Es una sombra de sí mismo. Ha perdido 1 o 2 pasos. Necesita devolver ese dinero. Debe reembolsarlo con intereses. Puede hacerlo en un instante, electrónicamente. Tienen los códigos arancelarios y la capacidad para hacerlo. Realizan reembolsos todo el tiempo. El problema es que para las familias ha significado alrededor de $1.701 al año. Creo que tiene la obligación de devolver ese dinero al pueblo estadounidense. Y también en Estados Unidos, pero en otra materia, bueno, agentes del servicio secreto de los Estados Unidos asesinaron a un sujeto luego de que traspasara el perímetro de seguridad, esto en la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, esto en el estado de Florida. Bueno, según los reportes de la policía norteamericana, parte del equipo del servicio secreto observó la presencia de un sujeto que portaba un bidón de benzina y una escopeta, por lo que en primera instancia le ordenaron al hombre que dejara ambos artefactos en el piso, a lo que éste solo habría dejado el bidón de benzina y levantado la escopeta en posición de disparo, momento en que los agentes policiales abatieron al individuo efectuando diversos disparos. A las 1:30 de esta mañana, el equipo de seguridad detectó que un individuo se había infiltrado en el perímetro interior de Mar-a-Lago. 2 agentes del servicio secreto acudieron a la zona para investigar. Se encontraron con un hombre blanco que portaba un bidón de gasolina y una escopeta. Se le ordenó que soltara a los 2 equipos que llevaba consigo. En ese momento, soltó solo el bidón de gasolina y elevó la escopeta a posición de disparo. En ese momento, los 2 agentes del servicio secreto dispararon sus armas y neutralizaron la amenaza. El sujeto falleció en el lugar de los hechos. Y lo siguiente ocurrió también en Norteamérica, pero en México, donde el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue abatido este domingo en un operativo encabezado por las fuerzas federales mexicanas. Esto en el estado de Jalisco. Según confirmó el gobierno mexicano, el narcotraficante resultó herido y falleció mientras era trasladado por vía aérea a Ciudad de México. Tras la acción, hubo bloqueos de caminos, incendios de buses y enfrentamientos en Jalisco y en otros estados como Michoacán. Y estamos atentos, por supuesto, a lo que va a ser esta primera jornada, esta primera noche de Festival de Viña con quien abre los fuegos, Gloria Estefan. Así que quienes son fanáticos de esta tremenda artista, bueno, vamos a estar atentísimos, por supuesto, a las pantallas. Y así hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Esperamos haberlos dejado informados de todo el acontecer nacional e internacional. Sigan la sintonía de nuestro canal, hay programación para todos ustedes y, por supuesto, noticias en cualquier momento. Chao, chao.